Bendiciones mis queridos amigos, un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes en esta preciosa hora. Sé que estamos en un fin de semana, sé que todos estamos descansando, hemos dejado de trabajar y por lo tanto ahorita todos estamos en casita, todos estamos disfrutando un cafecito, disfrutando posiblemente hasta ver una película. ¿Y saben por qué? Porque ahorita no solamente, al menos aquí en este lugar donde yo estoy, está lloviendo y mucha gente pues no sale. Pero también mucha gente no está saliendo por lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces la gente está en casita, está disfrutando en familia. Y ese es el plan verdadero de Dios. Es que nosotros estemos en familia. Porque cuando estamos trabajando, trabajar de lunes a viernes o de lunes a sábado, todos los días, de 6 de la mañana hasta las 7 8 de la noche, llegamos en la casa cansados a bañar y a dormir o cenar y a dormir. Y mientras que los hijos pues igual se van a dormir porque el siguiente día tienen clases, están en la escuela, en fin, no podemos ver, no podemos ni siquiera hablar una sola palabra porque estamos tan cansados, tan frustrados porque a veces no nos salió bien el trabajo o alguien nos ofendió, alguien nos dijo cosas que no está bien. En fin, con el estrés y todo lo que sucede, no tenemos tiempo, llegamos a la casa cansaditos y pues a dormir se ha dicho. El siguiente día lo mismo, en fin, todo ocurre como una rutina de la vida. Pero déjame decirte, ahora tenemos la oportunidad, tenemos el tiempo de estar en casa, de estar en familia, de compartir, de posiblemente comer en la misma mesa juntos, porque ha pasado mucho tiempo que tú no has tomado un café, ha pasado mucho tiempo que tú no has comido en la mesa con tu familia porque estás trabajando. Es bueno trabajar también, pero igual podemos ver una palabra en el libro de Éxodo capítulo 5 versículo 9 en adelante, donde Faraón le puso mucho trabajo al pueblo de Israel para que no fuera a adorar a Dios, para que no fuera buscar de Dios, para que no tuviera tiempo para nada, sino que preocuparse en el trabajo, preocuparse en sacar la tarea. Pero déjame decirte, ahorita tenemos un tiempo, tenemos el momento de no solamente de estar con la familia, sino que también de buscar de la palabra de Dios, de buscar de Dios, y es lo más maravilloso, es lo que Dios desea que nosotros le busquemos de todo corazón, porque sabemos que nuestras fuerzas, todo depende de Dios y todo lo que hacemos es porque Dios nos ha permitido, pero sin embargo nosotros hemos exagerado, hemos dedicado mucho tiempo a nuestros quehaceres y no dedicamos ni siquiera unos media o una hora para Dios. Pero Dios ahorita nos está hablando a través de los sucesos, a través de lo que está sucediendo. Dios está hablando y Dios seguirá hablando a su pueblo de alguna manera para que nosotros vayamos a reconocerlo. Pero también vendrán tiempos malos, como dice la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 12. Y lo vamos a ver para que podamos tener una idea. Y aquí estoy hablando ya de las cosas que van a suceder en el futuro. Vamos a ver en el libro de Daniel capítulo 12 versículo 1 en adelante que nos dice la palabra del Señor, y es algo donde nosotros debemos de tener en cuenta, no tomarlo como un juego, porque es muy importante de que nosotros nos acerquemos a Dios, es muy importante que nosotros busquemos de la presencia de Dios, busquemos de la ayuda de Dios. Y dice en el capítulo 12, versículo 1 del libro de Daniel, y aquí estoy leyendo no la Biblia popular, bueno, yo le llamo la Biblia popular o la más común, que es la Reina Valera 1960, pero aquí voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente, que le llaman el diario vivir. Entonces, nuestro lenguaje donde nosotros podemos aprender un poquito mejor o entender un poquito mejor la palabra de Dios, porque recordemos que la Reina Valera está escrito por un lenguaje español, porque por ejemplo nosotros no hablamos los hispanos, latinoamericanos, no hablamos de vosotros sois, no hablamos de eso porque nosotros no somos 100% españoles. Ahora los españoles sí hablan mucho en ese tono, creo que algunos argentinos también, pero sobre todo en España. Entonces hay palabras que nosotros no le entendemos, pero gracias a Dios que el Señor ha preparado hombres y mujeres para que lo traducen bien la Biblia a nuestro lenguaje, para que nosotros podamos entender mejor la palabra de Dios. Entonces yo voy a leer en el libro de
Daniel capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y aquí vamos a hablar lo que va a suceder en el futuro. No es lo que está pasando, sino que si lo que ahora estamos viendo es algo que nos trae ya con miedo, mucho menos lo que va a suceder en el futuro. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 1. En ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillante como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Aquí está hablando de la gran tribulación, mi amado. Aquí está hablando la palabra de Dios que va a suceder en los últimos tiempos. Entonces lo que estamos viendo aquí, nada que ver, lo que hoy estamos viviendo es nada que ver de lo que va a suceder después. Y eso quiere decir que nosotros debemos de estar bien afirmados en la palabra de Dios, porque dice que en esos tiempos van a suceder. Pero antes de que sucedan estos tiempos, la iglesia va a ser arrebatada. Bueno, Cristo vendrá por su iglesia. Dice en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo creo que 15 en adelante. Pero todo es mejor leer todo el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, y nos da a entender qué es lo que va a suceder en el futuro. Y nos da a entender que la iglesia se va a ir primero. ¿Quiénes son la iglesia? Son aquellos que han dicho sí, que han abierto su corazón, que han permitido que Jesucristo comience a obrar en sus vidas. Entonces esas personas serán arrebatadas, porque Cristo vendrá por su iglesia en las nubes y serán llevados por un cuerpo glorificado. Pero antes de eso, en ese momento, quizás un tiempecito antes, los muertos serán resucitados para vida eterna. Serán resucitados porque irán con el Señor. Después los que estamos nosotros vivos, pero los que estamos aún permaneciendo en la palabra de Dios, somos los que nos vamos a ir con Cristo. Después de que sucedan todas esas cosas, entonces viene la gran tribulación, viene el anticristo, se va a levantar y va a hacer un estrago totalmente. Y es donde entra ya el sello. Aunque ahorita estamos viendo algunas cositas, pero nada que ver, aunque muchos dicen que ya está, pero estamos ya viendo esas cosas. Y eso significa que la venida de Cristo está pronto, que la venida de Cristo está a la puerta. Y ahora Dios nos está preparando, está poniendo unas cositas para que nosotros nos preparemos de antemano. Así es que Dios te dice que tú te levantes. Dios nos dice que nos levantemos, que doblemos rodillas, que nos acerquemos delante de Él, porque la venida de Cristo está cerca. Está cerca, y todos los que han aceptado a Jesucristo y todos los que han reconocido que Jesucristo es el único y verdadero Hijo de Dios, y que a través de Él se encuentra la salvación, y que lo han aceptado de todo corazón, esos son los que serán arrebatados para la gloria de Dios. Ahora bien, ¿qué te quiero decir con esto? Si tú no has aceptado a Jesucristo, ya es tiempo, mi querido amigo, porque los tiempos están cambiando, los tiempos están empeorando. Dice también Jesucristo cuando los apóstoles le pidieron: Señor, ¿y cómo va a ser tu venida? ¿Cómo vamos a llegar a saber, o qué señales van a haber cuando ya se acerca tu venida? Él le dice: así como se vivía, o como en el tiempo de Noé, así va a ser mi venida, dijo. Ahora bien, ¿qué había en el tiempo de Noé? Había un estrago total. Había tanta prostitución, adulterios y tantas cosas que había. El pecado
se estaba sobresaliendo de gran manera. Un pueblo apartado totalmente de Dios, y todo era una aceptación porque todos hacían lo mismo. Todo se aceptaba, lo que uno decía, todos lo hacían, pero menos lo que Dios decía, nadie lo hacía. Entonces Dios, con su enojo, con su gran ira, tuvo que terminar con el diluvio. 40 días y 40 noches de lluvia. Dios acabó, limpió el mundo totalmente. Nada más dejó una familia, que son de 8 personas, que estamos hablando de Noé. De ahí nosotros venimos después de eso. Entonces, hoy en día estamos viendo que hay cosas que se está aceptando. Hay cosas que nosotros decimos que es normal, porque el mundo lo acepta. Nosotros también como creyentes lo estamos aceptando. Todo se está aceptando hoy en día. Pero déjame decirte qué dice Dios al respecto. ¿Qué dice Dios en su bendita palabra? ¿Es aceptable o no es aceptable? Amados, Dios está tocando tu puerta. Cristo viene pronto. Arrepintámonos, porque en cualquier momento Cristo va a llegar. Pero sin antes van a suceder tantas cosas. Pero ¿para qué tú quieres aceptar a Jesucristo cuando veas que la iglesia ya no está? Cuando veas que aquellos cristianos se han desaparecido, se han ido con Cristo. Ya vas a aceptar, pero no vas a aceptar de una buena manera. Porque ahí sí, todo el que acepta a Jesucristo en esa gran tribulación, en la tribulación fuerte, tiene que pagar un precio. Llegará otra vez o regresará otra vez en aquellos tiempos. Cuando en los tiempos, cuando después que Jesucristo ascendió a los cielos, los discípulos y todo aquel cristiano verdadero tenía que pagar un precio. El que se proclamaba ser seguidor de Jesucristo tenía que pagar un precio muy alto. Y es donde vemos donde fueron sacrificados los mártires. Donde vemos que también fue usado el Coliseo en algún momento. Fue usado como un lugar donde sacrificaban a aquellos cristianos. Donde los mataban a aquellos cristianos. Donde preparaban leones con hambre para que comieran rapiditamente aquellos cristianos. Entonces se pagaba un precio, y va a suceder otra vez en aquellos tiempos venideros. En los posteriores tiempos va a ser lo mismo. El que va a querer ser cristiano, el que va a aceptar a Jesucristo, pero tiene que pagar un precio con su muerte. No esperemos que llegue ese momento. No esperemos que llegue ese cruel momento, sino que es tiempo. Dios te está hablando, Dios nos está hablando como pueblo. Dios nos ama, Dios necesita Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido para adorarle, hemos nacido para bendecir su nombre y no para apartarnos de Él. Mi querido amigo, amiga, Cristo está pronto, Cristo está cerca en su venida. Dice en el libro de Mateo capítulo 24, lo vamos a ver. Mateo capítulo 24 también nos habla mucho del gran acontecimiento que va a suceder en aquellos tiempos. Pero nosotros no debemos de esperar esos acontecimientos, porque es fuerte. Es fuerte. Dice en el libro de Mateo capítulo 4. Vamos a ver en el 21. Vamos a ver en el 19 primero. Mejor vamos a ver bueno, vamos a leer del 1 al 25. Ojalá que ustedes tengan el tiempo. Yo sé que sí, todos tenemos tiempo, porque ahorita no estamos en el parque, no estamos haciendo tantas cosas afuera. Hay un tiempo, y es el momento cuando nosotros debemos de aprender la palabra de Dios. Dice en el versículo 1 del capítulo 24 de Mateo. Jesús habla acerca del futuro. Dice: cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él les respondió: ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús
se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el final del mundo? Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. No vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. Es lo que estaba hablando hace ratito. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Versículo 11. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará las buenas noticias acerca del reino de Dios por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Queridos amigos, ustedes han visto hasta hoy en día, las redes sociales están saturadas de la palabra de Dios. Más que nunca. Han habido terremotos, han habido guerra, pero no es tanto como ahora. Y a pesar que no es una guerra, es un virus, pero ese virus ha movido todo el mundo. Palabra de Dios por donde quiera se está escuchando. Se está escuchando en las redes sociales. Si tú entras en tu Facebook, oración y hablando de Dios y hablando que nosotros nos acerquemos más a Dios. Eso quiere decir que todo mundo va a escuchar la palabra de Dios antes que Jesucristo venga. Porque imagínense si Jesucristo viniera ahorita y mucha gente no ha escuchado la palabra de Dios y no se va a ir no se va a ir en el arrebatamiento de la iglesia. Dirán la gente: yo nunca escuché la palabra de Dios. Nadie me predicó. No sabía de Jesucristo que iba a regresar. Yo no sabía de Él. No haber excusas, porque ahora sí, todos estamos escuchando la palabra de Dios. Y eso significa que la venida de Él está cerca. Que la venida de Él está cerca. Han hablado muchos profetas, muchos varones de Dios, siervos de Dios han hablado de la venida. Pero también estamos viendo los tiempos que están cambiando. Cada vez Dios permite que sucedan ciertas cosas para que nosotros nos levantemos, para que nosotros busquemos de Él. Mi querido amigo, yo no sé si con esto tú no pones o tú no tienes conciencia de buscar de Dios. Yo no sé, pero la palabra de Dios es bien clara. Es bien clara la palabra de Dios. Y seguimos leyendo en el versículo 15 de Mateo 24. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel. El objeto sacrilego que causa Judea, huyan a las colinas. Las personas que estén en la azotea
no bajen a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno o en el día de descanso. Pero nunca dice allí, oren para que esto no va a suceder. Sino que dice, oren para que no sea un tiempo, por ejemplo, vamos a hablar, donde hay mucho frío, donde hay tantas cosas, sino que oremos, porque de alguna manera van a suceder las cosas. Y tenemos que estar orando. ¿Qué quiere decir orar? Es estar cerca de Dios, platicar con el Padre, tener comunión con el Señor. Tenemos que tener esa comunión, porque todo el que tiene comunión con el Padre lo va a revelar, qué va a suceder. Y vamos a ver cuando nosotros tenemos una comunión con el Padre, es tan maravilloso, porque Él nos muestra de lo que va a suceder. Vamos a ver no sé si en primera o segunda de Corintios, creo que en primera de Corintios capítulo 2 versículo 19, donde habla que todos los que aman a Dios Dios los revela las cosas que han de venir, o las cosas que nadie ha escuchado. Va a tener que Dios lo va a mostrarlo primero. Si en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 dice, a eso se refiere las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. O sea que Dios nos va a mostrar muchas cosas, en sueños, en visiones. Te va a mostrar algunas cosas para que se acerque, para que ya te estés preparando. Ya voy a llegar cerca, pero teniendo la comunión con el Padre. De lo contrario, nosotros vamos a tener que sufrir un poquito. Aunque en la Reina Valera, ahí es donde lo habla un poquito más claro, como le estoy diciendo, que hay muchas versiones, pero hay versiones donde lo entendemos y hay versiones donde no mucho lo entendemos. Y por eso es muy importante que tú tengas una Biblia, o varias Biblias de diferentes versiones, para que puedas entender mejor la palabra de Dios. Eso, los que dicen que no es bueno, yo pienso que esas personas pues todavía no quieren modernizarse, o han entendido la palabra de una manera como ellos creen que es, y cuando en realidad no es así. Dice en el 9, siempre 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón de hombre, los que son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, dice después, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces es muy importante tener a Dios, al Espíritu Santo, porque Él nos va a avisar, hey, prepárate, ya la venida está. Y por eso Dios está hablando en estos tiempos, mis queridos amigos. Tantas cosas que van a pasar. Y esto lo que estamos viendo es pequeño, pero van a venir cosas. No esperes que llegue la gran tribulación. No esperes que llegue tantas cosas donde después vas a querer buscar de Dios, y quizás ya los que predican la palabra ya no van a estar. La iglesia ya se había ido ya. Aquí está otra parte en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leer del versículo 2 en adelante. Yo por eso dije que tenemos que leer todo el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses para poder entender mejor. Pero vamos a leer
El 10, ¿qué nos dice el versículo 10? Es más, ustedes ya muestran amor por otros creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que, que los amen más, todavía más, dice aquí. Versículo 11. Póngase como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos, trabajen con sus manos, tal como las instrucciones anteriormente. Entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Ahí nos está hablando qué debemos de hacer. Aquí está hablando la iglesia. Aquí está hablando a los cristianos cómo debemos de vivir una vida para que otros también busquen al Señor, aunque lamentablemente es lo que está pasando, que muchos a veces no lo hacemos, nos cuesta mucho, pero estamos en la lucha y estamos practicando lo más que se pueda con la ayuda del Espíritu Santo. Y estamos en el proceso, estamos en el camino, pero poco a poquito vamos a hacer las cosas mejor, porque perfecto nunca vamos a llegar a ser, como dice en el mismo en el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 6, que la perfección vendrá hasta cuando Cristo venga. Bueno, que nosotros vamos a llegar a ser perfectos cuando Cristo venga. Eso lo podemos ver en Filipenses capítulo 1 versículo 6. Entonces es algo que nosotros, pero también tenemos que luchar para hacer siempre lo mejor. Y el siguiente dice: ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, es lo que había hablado, dice hoy, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Versículo 14, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Versículo 15 dice: les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto. El versículo 16 dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego juntos con ellos nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con palabras. Amado, qué tremenda palabra. De veras, es muy importante buscar de Dios. Es muy importante aceptar a Jesucristo. Claro que sí, si aquí lo dice todo. Aquí está la clave. Imagínense, los que se han muerto, pero han tenido a Jesús en su corazón, esas personas no morirán para siempre. Porque cuando Cristo viene de regreso, ellos son los primeros que resucitarán. Qué tremenda palabra. Y los que estamos vivos, pero estamos en el Señor, seremos arrebatados en el aire. Dios mío, yo no sé qué va a pasar. En ese gran acontecimiento, yo no sé cómo vamos a reaccionar. Por eso, si tú eres cristiano, permanece. Si somos cristianos, permanezcamos en la verdad. Pero si tu amigo no lo eres aún todavía, aún hay tiempo para ti. Busca del Señor, porque el Señor traerá esta gran bendición. Porque el Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, será salvo. Cuando Él viene por su iglesia, tú te vas también. Pero si no, las consecuencias son muy terribles. Así es que con esto dejo en tu corazón, allá tú, si lo aceptas o no lo aceptas. Al menos ya te dije que se puede vivir después.
Así que lo que está pasando ahora no es nada, vendrán cosas peores todavía. Es una mala noticia quizás para ti, pero es verdad, vendrán cosas peores todavía. Y es muy importante que nos tomemos de la mano del Señor, como el apóstol Pedro dijo en el libro de Juan capítulo 6 versículo 38. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? También lo mismo decimos nosotros hoy en día. ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabra de vida eterna? Hay salvación en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y si te gustó este video, comparte a tus amigos, comparte a tus amistades, comparte a tus seres queridos, porque Dios está cerca, Dios está tocando la puerta y en cualquier momento va a suceder otras cosas peores todavía, pero nosotros no debemos esperar hasta ese momento, sino que desde ahora busquemos del Señor. Que Dios te bendiga y hasta pronto.